Bueno, entonces, eh, esta presentación va a tener como tres tópicos importantes. Uno, un análisis general del tema de las niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas en la ciudad. Luego revisaríamos un poco desde ese contexto unos análisis internos que hemos hecho desde el movimiento Estamos Listas, desde nuestra estrategia de buscarlas hasta encontrarlas. Y finalizaríamos, digamos, como con unas preguntas en términos de competencia, haciendo una mirada de la necesidad de que exista una intervención integral de esta problemática. Entonces, comenzaríamos por decir que en este contexto de desaparecidas hay unos barrios que tienen mayor incidencia que otros, pero que el análisis que hay que hacer, digamos, a esta gráfica, si bien miramos aquí, digamos, en ese panorama donde vamos a tener más incidencia de niñas y mujeres desaparecidas, pues va a estar Robledo, está Prado Centro, está también San Antonio de Prado, pero que esta gráfica es importante analizarla a partir también de la relación de clase y los esquemas de empobrecimiento. El 99% de las denuncias que, digamos, con la información que está reportada, porque otro de los casos que ocupa mucho es que hay un subregistro grande, y en ese subregistro de unas mujeres que se desaparecen o niñas que no son reportadas, que ahorita haremos el análisis, pues nos quedamos sin tener ese contexto. Pero dentro de la información en la que obtuvimos desde medicina legal, pues el 99% de estas niñas y mujeres desaparecidas hacen parte de los barrios populares de la ciudad. Es decir, hay una relación que tiene que ver con la clase, la desaparición de las mujeres y la necesidad de mirar otro enfoque en el tema de las desaparecidas con la relación de las bandas criminales. Digamos que en este contexto es importante además revisar de que tendríamos inclusive que enfocarlo con el programa estratégico del Sistema Municipal de Cuidado, porque algunas de las niñas desaparecidas son hijas de madres que su ejercicio laboral o su trabajo es de manera informal y que existe una paternidad ausente, es decir, son las responsables del cuidado, pero además tienen que tener toda la responsabilidad del ingreso. Entonces aquí tendría, por ejemplo, si tuviésemos un esquema de intervención integral para el tema de desaparecidas, pues el programa estratégico de cuidado tendría una línea que pueda enfocar a cómo hacer un cuidado comunitario, un cuidado global para estas niñas que están en riesgo en estos barrios populares y que sus madres, que es con paternidades ausentes, pues deben de generar todo el tema de ingresos. En este contexto, entonces, revisando la gráfica de las personas donde están las mujeres reportadas como desaparecidas, mujeres, niñas y adolescentes, hay una incidencia en las comunas 1, 7 y 10. Entonces ahí ya podríamos tener una primera georreferenciación que se podría cruzar con las bandas criminales, porque digamos en esta mirada de la relación entre los casos de niñas desaparecidas, también hay una relación directa con bandas criminales que operan en estas comunas y que ejercen el tema de la explotación o la trata de personas. La edad de las mujeres reportadas como desaparecidas, entonces miren, ya vamos a empezar a tener también una caracterización de entre los rangos de 12, 13 y 14 años. En esa, digamos, es muy preocupante porque además también se pueden generar unos temas de desescolarización y luego hay un traumatismo una vez se encuentren, porque ellas no aparecen, las encuentran, para poder volver a tener, digamos, esa reincorporación en el sistema educativo. El mayor de los casos son niñas que tenían 13 años al momento de la desaparición y digamos que alguien prendió un micrófono. Hay unos puntos de análisis importantes.
ubicar los barrios empobrecidos y sin ingresos, incorporar a las niñas al reclutamiento, las redes sociales de las cuales luego las niñas son secuestradas y la lógica de los grupos criminales dedicados a una explotación y en buscar niñas vulnerables en que poca gente las busca. Es decir, aquí hay un tema muy importante y que, digamos, desde el seguimiento que nosotras hemos hecho y que hemos acompañado en la estrategia, las niñas de los barrios empobrecidos son más vulnerables para el tema de la desaparición porque además con las estrategias criminales buscan desaparecer las niñas que usualmente no buscaría toda la sociedad, porque eso también hay que decirlo. En nuestra estrategia nos hemos dado cuenta que hay unas niñas y unas adolescentes que son más movilizadas en redes y otras que efectivamente que vienen de barrios empobrecidos o de familias unipersonales direccionadas por mujeres que básicamente la está buscando es la familia. Y eso, digamos, sería también un tema inequitativo. En ese contexto, ¿qué encontramos? Que las mujeres reportadas como desaparecidas de enero a junio, el 52% son niñas, que ya dijimos las edades, 24% jóvenes y 24% adultas. Y en esa, digamos, ya lo habíamos plantado aquí, el tema de las comunas más incidentes en el tema de desaparecidas, pero que además en ese contexto, digamos, en esa mirada integral, porque siempre preguntan qué es lo que pasa o se fueron de rumba, y hay algunas que han tenido, digamos, esa autonomía de irse, pero que sea lo que sea, y creo que ahí hay que hacer también el análisis de los estereotipos basados en género contra las mujeres, que siempre hay una justificación inclusive para no buscarlas y donde se va acrecentando en algunos funcionarios y funcionarias públicas el mito de las 72 horas, que hay que esperar 72 horas para buscarlas, siendo que lo que primero que hay que activarse es el mecanismo de búsqueda urgente, que si bien es cierto no requiere una denuncia porque es un mecanismo para hacer la búsqueda urgente y luego sería la denuncia por el delito, si hacen unas exigencias, siendo que la norma dice que cualquier autoridad judicial podrá activar ese mecanismo. Entonces, ¿cuál es el contexto de las mujeres desaparecidas en la ciudad? Eso hay que ligarlo con las redes de explotación sexual. Qué bueno que está la Fiscalía porque es muy importante comprender en estos momentos cuántos casos se han podido cruzar para la judicialización, por ejemplo, de las bandas criminales en términos de explotación sexual. Hay que reconocer, y ahí es donde se cruza la necesidad de una intervención integral, la violencia sexual incestuosa. Entonces, muchas de las niñas que huyen o que, entre comillas, son protegidas por otras personas que las sacan para explotarlas, vienen de hogares incestuosos, o bien por el padre, o bien por un adulto mayor o por el padrastro, y que su forma y su mecanismo es huir. Entonces, comprendiendo esa perspectiva, pues hay que intervenir esos casos, pero además los roles de las madres, que ahorita lo voy a profundizar en otra diapositiva, y que se concentre en los barrios periféricos de la ciudad. Y esto no es un tema de victimización, este es un tema de resaltar que las niñas de los barrios más empobrecidos están en más nivel de riesgo de explotación sexual. El mayor número de mujeres reportadas como desaparecidos se encuentra en esa etapa de 11 a 14 años, y es una concentración grande en términos de niñez, que ya sabemos que son el 52%. Pues digamos que esta situación está en el marco del Día Internacional de las Niñas, y que eso nos pone entonces, ya les voy a explicar la estrategia que tenemos al interior del movimiento, y que ha sido una estrategia muy exitosa, digamos, desde la competencia que nos toca, porque nosotras no tenemos que asumir, digamos, la competencia ni del Ejecutivo ni del Judicial, porque para eso, digamos, está todas las autoridades judiciales y las autoridades administrativas, pero nosotras como movimiento político implementamos la estrategia buscarlas hasta encontrarlas. Y esa buscarlas entre encontrarlas, digamos, surge a raíz de la desaparición de una de nuestras compañeras que fue candidata,
y que eso nos generó la necesidad de analizar más con filigrana este tema. Y digamos, eso pone en cuestionamiento, si ustedes miran las redes en Twitter, muchas veces cuando se están buscando mujeres y se encuentran, entonces se cuestiona en dónde estaba o dónde no estaba, y eso significa la poca valoración de la vida de las mujeres. Es decir, hay algunos que preferirían que se encontraran muertas y que no se encontraran vivas. Por eso nosotras decimos, buscamos a todas y las vamos a encontrar a todas, porque finalmente eso es lo que nos permite valorar el sentido de la vida y de las mujeres, que somos el 52% de la población. Nos permitió generar una opinión pública que mostrara la preocupación que además pasa por las niñas, pero además generar una respuesta institucional en cada caso. ¿Cuáles son las reflexiones de lo que hemos acompañado? Que ahorita les voy a mostrar, digamos, como desde las niñas y mujeres que hemos acompañado. Hay una desarticulación institucional para dar respuesta. No hay, digamos, un grupo interdisciplinar, aunque hay unas mesas que nos las reportaron en los informes, pero no hay una estrategia de articulación institucional que uno diga, yo llamo acá y se activa directamente todo y se hace seguimiento. La compañera que está encargada de esta estrategia me decía, mire Dora, es que no solo es activar la ruta, es acompañar la familia y hacer seguimiento a la ruta, es decir, el acompañamiento para la búsqueda de una niña tiene que ser de tiempo completo, pero además con presupuesto. En uno de los casos, pues el movimiento gestionó recursos para sacar las fotocopias, para trasladar a la mujer para que buscara la niña en el centro. Y eso implica que una estrategia institucional se pensaría, además, ese presupuesto que puede que no sea tan mayor, pero que si ya reconocemos que son familias empobrecidas, pues el seguimiento y la articulación debe de ser una respuesta desde la debida diligencia. No hay prioridad para realizar búsquedas inmediatas. Digamos que hay unos casos excepcionales en los que uno hace operación Sirirí, y en los que hemos hecho operación directa desde la concejalía, pero no es una prioridad de activarse el mecanismo de búsqueda urgente. Y es muy importante además tener en cuenta que las primeras horas son fundamentales para evitar traslados a otros barrios o evitar, digamos, todo el tema de trata. Las interpretaciones generalizadas para cada caso en concreto. Entonces, no, esa se fue. ¿Qué edad tiene? No, esa está de parranda, ¿para qué hay que buscarla? No hay claridad de la competencia de cada dependencia. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado que si esta competencia, si es niñas, ya mujeres no tiene competencia, sino que es inclusión, y pues las niñas son mujeres niñas. De todas formas, entonces ahí hay un tema de competencia que va de lado a lado, y que si fuera un sistema, pues se articularía no solo en una mesa de análisis, porque digamos la mesa de análisis es muy importante, pero en la intervención para una respuesta efectiva. Y la respuesta de la sociedad, nos hemos encontrado, va en dos vías. Un tema de la misoginia, que nos tratan mal en redes cuando buscamos, más que todo a las adolescentes y a las mujeres adultas, pero también hemos encontrado un apoyo muy efectivo en la estrategia y en la insistencia de la necesidad de una respuesta institucional. Nos han inclusive contactado desde otros municipios para activar esta estrategia. Entonces, lo que uno respetuosamente le diría a la administración es que nosotras en 8 meses implementamos la estrategia de buscarlas hasta encontrarlas, nos vienen contactando, hemos visibilizado la acción, pero que no nos interesa para nada, hacer digamos, las acciones que debe hacer la institucionalidad, sino simplemente acompañarlas y visibilizar el problema. O sea, una estrategia integral pues cumpliera con esta
con esta estrategia que nosotras estamos desarrollando. ¿Qué hemos encontrado en esta estrategia en estos 8 meses? Hay una desarticulación institucional para dar respuesta. No hay prioridad para realizar las búsquedas inmediatas, aunque el mecanismo de búsqueda urgente lo puede activar cualquier autoridad judicial. Se solicita primero una denuncia, pero la solicitud la puede hacer cualquier autoridad ante una autoridad judicial, pero siempre se hace una exigencia, el mito de las 72 horas, que es terrible, y lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, en casos de subregistro que no aparecen en algunos datos, es que las primeras horas son fundamentales porque es el momento en que se puede trasladar la niña de un barrio hacia otro. Entonces es fundamental porque la presión en redes ayuda, digamos, a hacer ese cerco. Hay unas interpretaciones generalizadas para cada caso en concreto. Entonces, cuando es el tema de adolescentes, siempre se presume que estarán haciendo o están de rumba. O sea, es un estereotipo que reduce, pues, la capacidad de búsqueda si no priorizamos que a todas hay que buscarlas hasta encontrarlas. No hay claridad de la competencia de cada dependencia. Entonces, en algunos casos nos dicen, por ejemplo, la competencia entre mujeres e inclusión. Si son niñas, no tiene competencia mujeres, pero las niñas son mujeres niñas. Entonces ahí hay un tema de competencia y hay una respuesta en 2 vías desde la sociedad. Una misoginia tenaz que empiezan casi a valorar mejor que encontrarlas muertas que encontrarlas vivas, pero otra, una insistencia y apoyo a la estrategia que tenemos para la respuesta institucional. Digamos, fue el caso emblemático con el que nosotras iniciamos, que fue de nuestra compañera Karina, que es una líder afrodescendiente muy visible en la ciudad, y digamos que eso permitió presionar mucho en redes sociales, pero develó además una sociedad dispuesta a generar juicios sobre los valores de la vida pública y privada de las mujeres, porque una vez se encuentra Karina, entonces se hace todo un tema de estigmatización, como si el resultado final, que es encontrarlas vivas, tuviese que tener unos presupuestos desde la vida pública y privada de las mujeres. Con el tema de las niñas, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado las modalidades de secuestro de niñas que han venido variando, por ejemplo, con casos reportados con hombres mayores que acceden fácilmente a tener supuestas novias de 14 a 17 años para ponerlas como reclutadoras de amigas menores. Esta modalidad, por ejemplo, tiene una focalización en redes, específicamente en barrios más empobrecidos, porque además de reconocer las carencias de estas madres, pues lo que hacen es que por poco dinero aceptan las niñas y ellos están convencidos que a esta niña a nadie le importa, y por tanto, como no hay familias cuidadoras, pues las pueden desaparecer más fácil. Entonces, digamos que ahí es muy necesario tener esa revisión que existe entre el tema criminal, el tema de la desaparición y esta figura de criminales mayores que hacen la desaparición de niñas empobrecidas que están convencidos que nadie buscará. También hay una modalidad de las niñas que se van de los hogares por madres que ejercen violencias o por temas de enfermedades mentales, una violencia sexual incestuosa de la que nadie habla, de padres o de padrastros o de hombres mayores o hombres en contextos familiares, hombres armados que hacen, digamos, un tema de explotación sexual al interior de ese hogar. Pero entonces, digamos, una estrategia integral en el tema de desaparecidas indicaría, por ejemplo, que hay que revisar temas del programa, el sistema municipal de cuidado, con cuidados comunitarios, por ejemplo, que eviten a que estas niñas caigan fácilmente porque son factores de riesgo. Logros de esta estrategia: vinculamos la sociedad de Medellín con la búsqueda de niñas en medio de redes sociales y se generó una opinión pública de la problemática. Y creemos que esto es muy importante porque es poner en boga de que hay unas niñas y adolescentes en riesgo, de que hay unas rutas que no están funcionando perfectamente, pero que siempre hay que buscarlas. Este es el caso más emblemático, es el caso de Luz Lady.
Una de las 3 mujeres que aún no aparecen del listado, digamos que están reportadas como desaparecidas. La hipótesis que se maneja es su compañero sentimental y que ahí hay una desaparición contratada por terceros. Esas son hipótesis que se manejan, pero hasta el momento no ha habido una respuesta efectiva con el caso de Luz Lady. Y digamos, este caso nos lleva a pensar la importancia que se hubiera generado si en los primeros momentos, eso fue un 1 de enero, se hubiera generado el mecanismo de búsqueda urgente, porque son en las primeras horas en que existe más pruebas para recolectar. ¿Cómo se debe entonces entender esta problemática? No se puede entender de manera aislada, no se puede entender, por ejemplo, de que solamente que las niñas desaparecen, no, las desaparecen. Y aquí hay una triada de la que debería de haber una articulación, Buenos días. Una política. No sé quién está por aquí, el doctor Daniel o por favor, apagan. Un saludo desde Medellín. Apagan el micrófono, por favor. Entonces, esta triada se debe entender de la siguiente forma. Se debe intervenir la criminalidad. Por ejemplo, ya que está la fiscalía, qué bueno saber cuántos casos se han judicializado por esa relación entre los grupos armados ilegales, las bandas criminales, con el tema de explotación sexual, el secuestro simple y el tema de desplazamiento forzado, considerando el cuerpo de las mujeres como una mercancía, porque finalmente eso es lo que pasa con estos mecanismos y esta problemática de las mujeres reportadas como desaparecidas. Entonces, eso sería lo primero que hay que atacar, el tema de la relación de las bandas criminales con la explotación de las niñas, pero además con el tema del secuestro simple. En la otra triada que estaría, digamos, toda la competencia institucional de la alcaldía con el tema de las familias. Ahí tenemos 2 aristas. Unas prácticas patriarcales. ¿En qué sentido? En la naturalización de unos supuestos noviazgos de hombres muy mayores con niñas. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, nos reportaban es que ella se fue con el novio, una niña de 14 años, y se llevó la otra menor, pero en una naturalización impresionante. Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo porque en algunos casos, pues se genera un tipo penal de abuso, pero eso se ha naturalizado tanto y se ha naturalizado en algunas familias. Pero también tenemos otra lista de las familias que buscan de forma solitaria y que inclusive en esa se genera un tema de desplazamiento. Y en ese tema de desplazamiento, las mujeres prefieren en algunos casos irse del barrio porque saben que la niña sigue estando en alto riesgo. Y ahí es donde una pensaría que es la importancia de que exista un presupuesto, unos recursos para acompañar de manera efectiva a estas familias que buscan las niñas. Y les digo, o sea, no es solo reportar por teléfono, todo el acompañamiento que implica sacar las fotocopias, ir a pegarlas, todo ese trámite, inclusive la intervención psicosocial. Pero finalmente en esa triada quedan las niñas. ¿Cuál es el apoyo inicial? ¿Cuál es la prevención? Porque inclusive revisaba algo que sacaron esta semana sobre explotación sexual, muy chévere el tema pedagógico, pero aquí también hay que judicializar. Aquí también con el tema de explotación sexual con extranjeros, por ejemplo, que es tan tenaz también el tema del turismo y que cogen principalmente estas niñas empobrecidas, pero en esos entornos de estas niñas, ¿cuál es el apoyo y el seguimiento previo, durante y posterior? Es decir, ¿hay acompañamiento posterior? ¿Por cuánto tiempo? Y ahí, digamos, la importancia de una intervención de que si aparece con signos de violencia sexual el código fucsia sea de manera efectiva, que no tengan que quedarse 10 horas en un centro de salud para que le hagan toda la atención, sino que pueda ser un tema integral que haga además seguimiento psicosocial, pero además un acompañamiento en el sistema educativo. Entonces, si miráramos las competencias y las acciones que
tiene cada una de estas secretarías, pues está la Secretaría de Seguridad, que es quien implementa la política criminal de la ciudad y que ahí es muy importante tener una perspectiva, una política criminal con perspectiva de género, porque nos permite abrir unas aristas sobre, por ejemplo, de cómo hacer una intervención integral de esta problemática. Encontrábamos en algunas respuestas unas preguntas que le hacíamos a seguridad que se remitían a inclusión, pero pensaría una que la Secretaría de Seguridad es quien tiene la competencia para hacer la relación directa también con policía y con fiscalía. En el plan de desarrollo no se encontró un indicador para el delito de desaparición como un delito de alto impacto. En la Secretaría de Inclusión Social, pues está el seguimiento, acompañamiento y la protección de derechos humanos. Ahí una pensaría, ¿cuántas personas están dedicadas exclusivamente a hacer este acompañamiento? Por lo que les decíamos, no es solo acompañar el caso, reportarlo, sino todo el acompañamiento que requiere la familia. Y una vez se encuentra la niña, ¿qué estrategias efectivas se dan para que no siga en alto riesgo? Es decir, hay acompañamiento económico, hay temas de reubicación para las que son desplazadas por este tema, hay un acompañamiento en educación, en salud el tema de la atención primaria y de forma prioritaria es fundamental que, digamos, en esa estrategia integral sería muy importante que esté pendiente no solo del tema de la niña, sino también de su familia, y en la Secretaría de las Mujeres pues todo el acompañamiento psicojurídico que pues también como algunos de estos casos son sobre bandas criminales, pues lo que menos hacen es avanzar en un tema de judicialización las familias, además por temor o por desplazamiento general. Tenemos entonces todo el tema de la Fiscalía sobre la recepción de las denuncias, la activación de la búsqueda urgente y pues todo el tema de la investigación, personería, también con toda la capacidad de recibir peticiones que también, digamos, a través y que lo trae la 971 es que cualquier autoridad puede solicitar ante la autoridad judicial ese mecanismo de búsqueda urgente. Entonces, por tanto, no solo quedaría, digamos, en cabeza de una familia que no tiene ni idea de qué hacer, sino que cuando llegue a la institucionalidad se podría solicitar desde mujeres, desde inclusión, desde que creo que inclusión sí lo viene desarrollando. Y pues digamos ahí está todo el tema de la policía que recibe las denuncias de todo el tema de las niñas, que actúa coordinada con la fiscalía, pero que además tiene todo el tema de informes delictuales. También encontramos una función muy importante en medicina legal que se encarga, digamos, de hacer unos registros y tiene un registro de temas de desaparecidas dentro de la encuesta del Sistema de Información de Redes Desaparecidas, que ahí sería muy importante también con el registro que maneja inclusión, pues un sistema, digamos, un software más avanzado que pueda generar unos reportes, pero que además permita hacer unos seguimientos efectivos de esta situación y de la judicialización, porque ahí podrían inclusive empezar a georreferenciar dónde han estado más de estas bandas criminales generando estos procesos de explotación. Finalmente, entonces, la apuesta que tenemos desde Estamos Listas es que esta estrategia que tenemos de buscarlas hasta encontrarlas sea un apoyo a la institucionalidad, no sea una responsabilidad del movimiento y que por tanto pueda existir una intervención integral. Y la intervención integral pasa por acompañamiento, pasa por la generación de estos mecanismos de un sistema municipal de cuidado que se encargue de identificar, de georreferenciar dónde están estas niñas de alto riesgo y se generen unos equipamientos comunitarios de cuidado, que eso reduce mucho el alto riesgo, pero que además cuando se presenten estos casos, pues se haga a través del principio de la debida diligencia toda la atención y toda la urgencia para hacer la búsqueda, porque
sabemos que esas 72 horas son un mito y que inmediatamente se podrían buscar las niñas y las mujeres y que estas primeras horas son fundamentales para la vida y la integridad de las mujeres y niñas de la ciudad. Con eso entonces termino mi introducción, señor presidente, y le doy paso a usted para que haga su intervención como ponente.